Descubriendo una más de las mentiras de la secta Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Es tiempo de abrir la Biblia. Demostraremos con la Biblia las contradicciones de esta secta y cómo distorsionan las escrituras ignorando los métodos de interpretación de la teología, para lograr que éstas digan lo que a ellos les conviene que diga la Biblia, y no lo que Dios quiere decirnos a través de las Santas Escrituras. Bien, vamos ahora con un tema polémico. En el siguiente informe vamos a conocer la Iglesia de Dios, sus mandamientos y enseñanzas. Sus fieles consideran, escúchelo bien, que Corea del Sur es la ciudad santa y un coreano llamado An Sa-yong es Jesús, que ha llegado por segunda vez al mundo. Veamos la nota. Primer error bíblico de esta secta. El apóstol Pablo claramente dice, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Volvemos a repetir esta última parte, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Será necesario para las mujeres usar velo? Claro que no, porque en lugar de velo, tienen el cabello. En Corea del Sur muchos lloran de emoción al abrazar al Dios convertido en mujer, a quien según la Iglesia conoce como Dios Madre. Según la profecía de la Biblia, la Iglesia de Dios anuncia a toda la humanidad entera que hay Dios Madre en el cielo. Ella es Dios Madre que ya habita entre nosotros en la tierra. Propósito de su venida es darnos la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La Biblia no testifica en ningún lado que otra persona aparte de Jesús nos dará la salvación y la vida eterna. Mas por lo contrario, la palabra de Dios es radical en enfatizar que solo Jesús es el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué esta secta predican que su Dios Madre nos dará la vida eterna? Es porque interpretan mal lo que está escrito en Apocalipsis 22, 17. Para demostrar que esta secta está mal interpretando la Biblia, veámoslo en una versión bíblica que es más entendible que la versión Reina Valera. El Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan, ven, Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua que da vida eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Biblia versión lenguaje sencillo. Así que claramente podemos entender que el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero, que es la Iglesia, invocan a Jesús para que solo Él pueda darles, a los que quieran, el agua que da vida eterna. Para muchos seguro les resulte sorprendente escuchar la existencia no solo de uno, sino de dos dioses, un hombre y una mujer. Miembros de la Sociedad Misionera Mundial revelan la existencia de Dios Madre, basándose en pasajes de la Biblia, como Génesis, que habla de la creación de la tierra, donde el Todopoderoso dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Anunciamos la existencia de Dios Madre porque está testificada en la Biblia. Ciertamente todos entienden a Dios como uno solo, el Padre. Pero si fuese uno solo, ¿por qué Dios dijo hagamos? Quiere decir que hay un creador de imagen masculina, que es el Padre quien dijo hagamos, y hay otra creación más que es la mujer. La mujer es la imagen femenina de... Para entender la pluralidad de Dios, en la que se basa esta secta, y comprender por qué en Génesis 1, 26, Dios dice hagamos, veamos el bautizo de Jesús, donde los tres, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, están juntos y al mismo tiempo. Deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautizo de Jesús, vemos claramente a la Trinidad. Los que dijeron en Génesis 1:26, hagamos, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, los tres al mismo tiempo y en el mismo lugar, cumpliendo cada uno una función diferente. Para dejar en claro que el Padre no hace el papel de Jesús, ni tampoco hace el papel del Espíritu Santo, como equivocadamente enseña esta secta. Ni tampoco establecer que los tres juntos en el bautizo de Jesús es la omnipresencia de Dios, ya que la omnipresencia es una presencia en diferentes lugares al mismo tiempo, y no en el mismo lugar. La Iglesia de Dios se basa además en la palabra Elohim, escrita en la Biblia, que en hebreo significa dioses. Si la palabra Elohim significara dioses, se tendría que modificar más de 2400 pasajes bíblicos del Antiguo Pacto, donde Elohim, Dios, aparece en forma singular. Dios solo aparece de forma plural 4 veces en el Antiguo Pacto, 3 veces como Elohim y 1 vez como Adonai. Entonces oí la voz de Adonai que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8, versión Biblia textual. Aquí en Isaías 6:8 vemos la pluralidad de Dios, pero la gran sorpresa es que en el original hebreo no es la palabra Elohim, sino Adonai. Esta secta en su página web también tratan de sorprender o engañar, ya sea a sus miembros o personas que quieran saber más de sus enseñanzas. Observemos cómo sutilmente distorsionan las escrituras, diciendo: Elohim se revela en Isaías. Para fundamentar su falsa enseñanza, esta secta toman un verso bíblico que está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Pero como ya lo hemos demostrado anteriormente, que en los escritos originales que están en hebreo en este pasaje bíblico, no se encuentra la palabra Elohim, sino la palabra Adonai. Una evidencia más del engaño de esta secta. Veamos qué reveló el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, versículo 7 dice, Señor Jesucristo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mismo libro de Apocalipsis y capítulo 17 muestra que el Cordero es Señor de señores, Rey de reyes. La gran pregunta es: ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa de Dios Padre. De igual manera la Biblia habla la esposa del Cordero, o sea, la esposa de nuestro Padre. Obviamente es nuestra madre. Otro engaño más de esta secta es que dicen que la esposa de Cristo es esta coreana, mientras que la Biblia dice que la esposa de Cristo es la Iglesia o todos los santos. Queremos dejar en claro que iglesia no es una edificación, ni tampoco el templo, sino que iglesia proviene de la palabra griega eklesia, que significa congregación o asamblea. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Biblia versión Dios habla hoy. Esta secta en uno de sus videos, reconoce claramente que Cristo es el esposo de la iglesia. Véalo usted mismo y saque sus conclusiones, aunque luego ellos tratarán de justificarse, con argumentos tontos para no quedar mal. En la Biblia, la mujer se refiere a una iglesia. Entonces, la ramera significa la iglesia de Anticristo, que no sigue a su esposo, Cristo. Que no sigue a su esposo, Cristo. Que no sigue a su esposo, Cristo. La iglesia, que no sigue a su esposo Cristo, es claro el mensaje de este video. Es que esta secta no puede luchar contra las escrituras. Quieran o no quieran, la verdad sale a la luz. Apareció en Corea y no en Tierra Santa, porque hasta ahora no se sabía de ella. Y el libro de Isaías 41 muestra que ese justo es Jehová. ¿Quién despertó del oriente al justo? O sea, a Dios. Extremo, postrero, y juntamos con oriente, está hablando extremo del oriente.
Teniendo como punto de partida de Jerusalén, en el cual se dio esta profecía, extremo del oriente indica un solo país, Corea del Sur. Para hallar qué país se encuentra en el extremo oriente, desplazaremos una línea paralela a la línea ecuatorial, tomando como punto de referencia Jerusalén. Los únicos países que coinciden con esta línea son la ciudad de Jiangsu, en China, y Kyushu, en Japón. Coincidiendo estos dos puntos en una misma latitud, si tomaríamos en cuenta a Corea del Sur, ya no sería una línea paralela, ni tampoco coincidiría con la misma latitud de Jerusalén. Tomar a Corea del Sur, como país del extremo oriente según la profecía bíblica, es una interpretación forzada y con carencia de fundamentos sólidos. Según los diáconos de esta iglesia, ella llegó a la tierra con la misión de darnos vida eterna, y ellos tienen ahora la misión de revelar su existencia. En su templo, con mandamientos, encontramos las lecciones de la Madre, enseñanzas que, según dice, toda la humanidad debería seguir. Todas esas enseñanzas del Señor Jesucristo, la Madre las plasmó en la lección de la Madre. Todo verdadero cristiano y tiene que alcanzar esa semejanza de Cristo anunciada por los apóstoles, siguiendo la lección de la Madre. Si seguimos la lección de la Madre, prácticamente estamos cumpliendo los mandamientos, ¿no? La Iglesia de Dios revela además que Jesucristo ya hizo su segunda venida a la tierra, cumpliendo con las profecías de la Biblia. Nació en Corea en 1948, vivió 37 años hasta 1985, que ascendió al cielo una vez cumplida la misión de restaurar lo que estaba perdido. Este es el audio de su prédica. Claramente en este audio, An Sang-hong no está hablando en primera persona, refiriéndose a lo que Jesús dijo en Juan 6:53. Si An Sang-hong hubiese sido Jesús en su segunda venida diría, para vida eterna yo he dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y eso no está en la traducción del audio. Hay una gran diferencia entre decir, para vida eterna yo he dicho, y decir, para vida eterna Jesús dijo. Esto solo demuestra una cosa, que An Sang-hong no es el Cristo, y está leyendo las Escrituras, como cualquiera de nosotros leería las palabras de Jesús, con la frase, Jesús dijo. Incluso entre sus seguidores se encuentra la cantante Marisol, quien ha profesado su fe en esta iglesia. La cantante Marisol, actualmente pertenece a una iglesia evangélica, cuya doctrina es que Cristo viene pronto por segunda vez, no como la doctrina de esta secta que argumenta que Cristo ya vino encarnado en ese coreano. Escúchela usted mismo. Entonces yo doy un mensaje porque Cristo es amor, porque Cristo es perdón, porque Cristo es esperanza y porque Él cambió mi vida. No ahora, mi vida la cambió hace mucho tiempo, desde que yo lo recibí en mi corazón. Y recibir a Cristo o ser cristiana o decir mi religión es Cristo, no es decirlo de la boca para afuera, no es decir yo soy cristiana o por quedar bien con todo el mundo o porque la gente diga, uy, cree en Dios, es cristiana, sino porque uno lo sienta. Yo hablo de Dios porque lo siento, hablo de Cristo porque lo siento, porque siempre ha estado presente en mi vida y a veces uno no se da ni cuenta. Entonces yo en mis mensajes digo, Cristo vive, Cristo es esperanza, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá y uno si se... Cristo vendrá es la doctrina tradicional de una iglesia evangélica, no de esta secta Iglesia de Dios. Así que Marisol no ha profesado su fe en esta secta, como equivocadamente se menciona en este reportaje. Este reportaje carece de todo fundamento bíblico, y una falta de ética a la verdad. Tengamos cuidado de no caer en el engaño de estas sectas, que distorsionan las escrituras, sin respetar las normas de la teología. Esto no es una persecución a sus miembros, ya que la Biblia dice la persecución solo se dará por predicar el nombre de Jesucristo, y no por predicar la existencia de una Dios Madre. Estimado hermano, la única persecución aceptada por Dios es cuando predicamos el nombre de Jesús, como está escrito en la Biblia, Mateo 24:9, Marcos 13:13, Lucas 21:12. Lucas 21:17, y Juan 15:20 y 21. Dios no se responsabiliza, ni reconoce la persecución por predicar otros nombres u otros dioses. Que Dios los bendiga abundantemente.